La Asociación Peruano-Japonesa complace brindarles una cordial bienvenida a la conferencia Anime y Colaboración, Conexiones Culturales entre Perú y Japón, organizada en el marco de la 13º Festival de Cultura Nikkei. En esta ocasión conoceremos la experiencia del estudio Ninakami en el desarrollo de proyectos de animación junto a estudios japoneses, así como los aprendizajes y desafíos que surgen del trabajo colaborativo entre ambos países. Nuestros invitados compartirán sus experiencias profesionales y reflexiones sobre el trabajo en equipo, la formación continua y el crecimiento de la industria de la animación. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo de Ninakami, Omar Vallejos, productor y director del estudio Ninakami, Dafne de Vinatea, productora de animación, Sol Ferrari, directora de animación. Y bueno, gracias a todos por venir hoy y soplarse todo el tráfico de Lima para estar aquí con nosotros. Vamos a compartir bastantes cosas de nuestra experiencia trabajando con los japoneses el día de hoy. Así es, además de que es la segunda vez que andamos por acá, así que es verdad. Agradecemos un montón. Háblale al micro, háblale al micro. Estoy hablando al micro. ¿Ya empezamos? Sí es. Agradecemos profundamente la invitación al Dai Hall para poder compartir nuestras experiencias nuevamente. Así que muchas gracias por recibirnos. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Decidimos nombrar esta charla de anime y colaboración, Conexiones Culturales entre Perú y Japón, porque involucra toda nuestra relación como peruanos sudamericanos, uruguayos, y los japoneses, y cómo eso significó aprender a comunicarse, aprender a entender muchas cosas que no necesariamente se dicen, para desarrollar una relación de negocio satisfactoria, como diría mi profesor. Entonces, un poquito rapidito de esa parte. Nosotros somos fundadores del estudio Ninakami, somos estudio de animación de 2D dedicado a la producción de anime japonés y nuestra propia propiedad intelectual, que es Apukunapa Kutimuinin, probablemente se expanda mucho más en el futuro. Y partimos de la idea de que queríamos dejar el modelo que se hacía acá de cómo se trabajan las cosas para poder ir a Japón, donde parecía que había una industria mucho más estable, mucho más madura, lo que se denominaría como la meca de la animación mundial, básicamente. En Japón se produce más de 80.000. Más ya como 100.000 minutos al año de animación. De solo televisión, imagínense cine. Y para hacer eso es un montón. Cada segundo de animación cuesta como mínimo $200 segundo. Entonces la cantidad de dinero que mueve esa industria, la cantidad de trabajos que hay, la cantidad de responsabilidad que tienes es bastante impresionante, ¿no? Y nosotros estamos aquí para aportar nuestro granito de arena sudamericano a esa industria. Estos son algunos de los estudios de animación con los que hemos trabajado. Por ejemplo, nuestros socios principales son Leiden Films y recientemente JC Staff. En Leiden Films trabajamos con Shinka-san y Tashiro-san, y en JC Staff con Matsukura. Y Oda. No, es Nishino Sono-san. Tengo Iwakiri-san, Oda-san, Koda-san. Me parece que esos son. Fujishiro-san. Y hemos aprendido a reconocer los kanjis ya de sus apellidos. Bueno, yo veo que los puedo leer, pero Daphne y Sol, que no han estudiado japonés, han empezado a reconocer los apellidos por tantos correos y comunicaciones que vamos teniendo, ¿no? Pero también hemos participado en producciones de David Productions, A1, Estudio Actas, Kusanagi, y más estudios que todavía no podemos revelar los nombres porque todavía no se estrenan las producciones. Y esperamos que siga creciendo ese número. Vamos rapidito. La última vez que vinimos al pleno japonés fue el año pasado y hablamos sobre el potencial de nuestra herencia cultural, y estamos muy agradecidos de estar aquí de nuevo. Desde ese momento ahora se liberó el PB2 con El despertar de la ensoñación. Quería ver si nos da tiempo de verlo quizás un ratito.
Hamuq kawsay. Manan chakaqchu. Asichiwankutaq. Sapap unchay suyanku allin kawsayta. Ichaqa hamuq kawsayqa manan uyayuqchu. Manan imapas uyawanchischu. Qunqaylla. Ikillaraqsi. Manan nuqapaqchu. Manan kikillampi muyuymanchu. Tanta alqu. Kaymi kashani. Lluqsimuy. Tahuya. Atatau. Apu huayñoy. Kapaq warmi masikuna. Ink'arimuyk'ichis. Qayllaykamuwaychis. Llasunqu quyaykuna. Qhipaman. Manang imapas tukukunchu wañuywanqa. Muy bien. Quería enseñar el video otra vez para aquellas personas que vieron el PB1 y vieron el PB2 puedan notar una gran diferencia. Esa diferencia se ve mucho a la experiencia que hemos ido adquiriendo trabajando con los japoneses y también a la mayor libertad presupuestaria que tuvimos para el segundo debido al apoyo que tuvimos en el primero. Y eso tiene que ver un poquito con el modelo japonés de producción, al que vamos a llegar en un ratito. Hasta la fecha hemos trabajado ya en más de 25 animes, creo que
sigue contando y contando. Ya vamos a tomar más de 30 ya para el día de hoy. Que aún no han estrenado, pero por el momento, digamos, gente, sí. De hecho, hay algunos en los que he llegado a hacer yo mismo lo que se llama storyboard y después los chicos lo llegan a animar y es como que, oh, por Dios, se completa toda el ciclo. Pero eso ya llegará pronto para poder compartir cuáles son. Estos son algunos de los que hemos trabajado. Algunos han sido bastante populares y otros son bastante populares en Japón. Entonces, ¿cuál es ese puente que hay entre Japón y Perú que nosotros hemos encontrado y en el que estamos viviendo un poquito, ¿no? Primero, ¿cómo fue nuestro primer contacto? O sea, como ustedes ya saben, yo llevé una maestría en Japón y el estar ahí en vivo con los japoneses me permite acceder a ese mundo más allá de una simple comunicación, sino a entenderlo un poquito más allá. Parte de su cultura es una cultura muy presencial. Tú puedes tener 80 reuniones online, al menos en mi experiencia, y valen menos que una sola reunión física. Tú puedes mandar 100 correos y valen mucho menos que una reunión física. Y más si viajas dentro de Japón. Ponte, yo vivía en Kioto y tenía que viajar hasta Tokio y son como 2 horas de viaje en tren bala y de vuelta son como $120 más o menos. Y a veces me tenía que quedar de un día para otro. Pero los japoneses lo saben y cuando uno lo hace, lo valoraban muchísimo. Muy amables, muy receptivos. Una experiencia bastante interesante y yo tuve la ayuda de que mi profesor Suyama Sensei me explicó antes cómo era que tenía que ir, qué cosa tenía que hacer, cómo tenía que comportarme, qué cosas no tenía que decir, qué cosas sí tenía que decir. Y el centro de todo eso era, tú vas y no mientes. Lo demás no interesa. Esa es como que la base y eso ha mantenido todo nuestro eje comunicacional con Japón y en general ahora con cualquier cliente, con cualquier persona, con cualquier trato que vamos llevando. Al comienzo fue un poco complicado porque es como que ¿quién es este señor que no habla bien japonés y viene desde el otro lado del océano? ¿Y dónde queda Perú? ¿Y por qué lleva eso? Porque usabas tu... No. Iba con poncho y iba con su gorrito por todos lados, ¿no? Y claro. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y es que todos decían, ¿dónde lo compraste? Quiero comprarlo. Tocaban la alpaca y era como, por Dios, ¿qué es? No, una cosa así. Pero sí pasaba, de verdad. Sacaba una alpaca, ¿no? Debajo. ¿Quieres? Y la cultura del omiyage, que es como que cada vez que llegas de un viaje tienes que traer como dulcecitos en masa para todos, ¿no? Cosas sutiles que dan un plus de que tú te estás esforzando por tratar de conectar con ellos, ¿no? Al comienzo era como que un poco de desconfianza, pero después venía mi profesor y decía, yo voto por él. Escúchenlo, una cosa así, ¿no? En resumen, ¿no? Y ese fue la verdadera llave para poder ganar la confianza de los diversos estudios con los que hablamos. Porque él ya era alguien muy respetado, muy conocido dentro de la producción de la animación. Y la producción de animación puede ser inmensa, pero los productores se conocen todititos. Ah, sí, el tema de reputación es muy, muy importante. Eso es algo que también hemos aprendido, de que más allá de que hay más de 600 empresas de animación dentro de Japón mismo, la mayoría centralizadas en Tokio, vos te haces una mala reputación al toque. Ya saben, porque los productores se conocen, porque uno viajó y está haciendo un cursito, que otro productor estaba haciendo un cursito y hablaron y dijeron, ah, vos sos Pepito-san y el otro es Menganito-san y se conocen de las empresas, sí, porque yo conozco, ay, viste este fulano, viste lo que hizo, sí, a nosotros nos hizo un mal trabajo, muchas gracias por decirme, lo voy a comunicar a mi empresa, sí, lo agregamos a la lista negra, muchas gracias. Sí, y en nuestro caso es peor, porque nosotros, o sea, representadas a todo el país. Es como que uno mete la pata y ya todos murieron. Una cosa sí, así. literalmente es un tema de muchas veces, sí. Porque no hay mucha gente, ahora hay un poco más de gente extranjera, pero es una cuestión de, vos venís de tal lugar, y si ven que y si esa persona hace un mal trabajo, después lo que va a pasar mucho es,
vos venís del mismo país que esa persona que trabajé hace un tiempo, hizo un mal trabajo y por ende puede que hagas un mal trabajo, entonces en vez de arriesgarme simplemente te voy a decir no, te voy a cerrar la puerta porque no quiero tener una persona que me haga también un mal trabajo. Entonces muchas veces eso es un tema. Claro, tachados antes de conocer, sí, 100%. No, y los productores son bien chismosos, ¿sí o no, Dafne? Sí, somos. O sea, nosotros nos han dicho, por si acaso, tal animador suave, o puedo trabajar con él, ¿lo conoces? Y Antes de nosotros- contratar, cuando veo a veces a alguien de una región nuestra, tipo Perú, ponte, y dicen, oye, tal persona me ha contactado, ¿es confiable? Sí, ¿lo conoces? Y es Y como... sí, yo, claro, conozco a todos los peruanos, sí. No, ahí mismo me pongo a investigar, a stalkear, a ver si... Porque si después digo, si digo, no confíes en él, sin conocerlo soy malo. Pero si digo, sí confíes en él, la reputación mala cae sobre mí. Entonces es como que no puedes hacer ni uno ni el otro, tienes que ir con mucho cuidado. Así es. Pero la idea, esa idea no parte de una especie de prejuicio, sino parte de la idea de la colectividad. Al menos en mi estadía en Japón, los japoneses tienen este sistema de comunidad, de colectividad tan grande que es como que afuera tratan de mantenerse alejados de la vergüenza, ¿no? Alejados de hacer algo deshonroso, hacer algo que no está correcto, a no cruzar el semáforo en luz roja, ese tipo de cosas. Entonces, hay mucho se asume que todos somos iguales. Entonces, si yo soy una persona irresponsable, seguramente toda mi cultura lo sea. Claro, como un compartir o un representar del colectivo más que una definición base. Es como compartimos ciertas nociones y tú representas esas cosas. Ajá. Y pasa dentro de Japón mismo, ¿no? Tú le hablas a alguien de Osaka y le preguntas por alguien de Kioto y te daría palabras muy bonitas. Y al revés. Entonces se conocen mucho entre ellos y tienen cierta noción de cómo funciona el grupo. Y ese es uno de los primeros choques culturales grandes que tuvimos. Fue por eso. Muy gracioso como a veces decían, ¿y Perú? Ah, Perú, nunca habíamos trabajado con Perú. Hola, Perú. Hola, hola. A veces hemos tenido reuniones con directores de animación de trabajo, ¿no? Estamos ahí y después el productor dice, sí, ellos son de Perú. Y dice, ¿qué? ¿De Perú? Oh, Perú. Y nosotros, Perú, Perú. Sí, sí. Perú wa doko desu ka? Así. Nambe desu ka? Spengo. Así empiezan a preguntarte como, ¿Perú queda dónde? ¿Hablan español? ¿Hablan Uy. inglés? ¿Hablan portugués? A veces me han preguntado. Entonces, y después termina la reunión y ya no tienes nada que ver con él, pero de pronto te manda un mensaje privado y dice, oye, me interesa saber más de quiénes son ustedes y cómo es que llegaron acá, por favor, hay que hablar en privado, lejos del productor, para que no chismeen. Sí somos. Y sí, después hemos tenido charlas con algunos directores que se interesan por la idea de un estudio de locos que está al otro lado del océano, que quiere hacer esto, que no existe, pues, ¿no? No, y mucho menos que se desarrolla de forma correcta y según el protocolo japonés en las reuniones. O sea, Eso es. básicamente que los entiende, ¿no? Porque muchas veces el no conocer cómo ellos trabajan y o sea, cómo se desarrollan, como cada parte tiene su cultura de cómo se trabaja, ellos también tienen su cultura de cómo trabajar y que seamos un estudio que se acerca y sabemos cómo acercarnos porque ya hemos tenido experiencia trabajando con ellos, a ellos les gusta mucho ese sentido, ¿no? Porque es como, oh, se interesan en mi cultura y han tratado de entenderme y quieren trabajar y se ven súper honestos porque hacen esto y me dicen las cosas, entonces eso también desarrolla un montón la confianza. Sí, sí o no, Dafne, porque hay veces que vamos a una reunión con alguien que ya hemos tenido 2, 3 reuniones y nos dicen, ora, 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 ora. Sí, 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 es muy verdad. Es importante presentar, o sea, ahí lo vamos a detallar, pero en una reunión así con otras personas en las que estás haciendo una conexión inicial es te presentas y te presentas con cámara y y explicas qué haces tú y te propones hacer el mejor trabajo posible desde el primer segundo. Sí. Y hay cosas que vas aprendiendo, como que nos ven a nosotros y nos hablan y paramos bajando la cabeza cada rato. Si nos ven haciendo así, estemos un talk show. Lo que está diciendo es que entiendo lo que dices, estoy escuchando, te estoy escuchando. Porque a veces acá no se hace, ¿no? Y a veces la gente mira a otro lado o hace otras cosas, pero ya tanto tiempo allá y en las reuniones también que uno está así, ajá, ajá, sí, ay, ay.
Y son cosas que ellos no están acostumbrados a ver en extranjeros, menos online. Entonces son cositas que empiezan a conectar, empiezas a ver el lado humano, ¿no? Se deshace un poquito el protocolo a veces y empiezan a hacer eso. Yo tengo una anécdota muy bonita que cuando la primera vez que fui a Lightning Films me atendió el jefe, el gerente general, que no me acuerdo su nombre porque siempre está desaparecido. El segundo al mando, que está Shiro-san, y después el jefe de toda la producción, que era Shinka-san. Y después de reunirnos, dijeron, ahora vamos a ir a un izakaya. Y yo voy al izakaya, que es como un bar japonés, una cosa así. Y era como que todo el rato era, ¿has probado esto? No, lo piden. ¿Has probado esto? No, lo piden. Y yo decía no a todo, había probado, pero decía que no. Y era como que, oh, qué rico, oh, qué rico. Y de pronto me dan cosas que yo en la vida hubiera comido acá, como lengua frita o cosas así. Y era como que, Dios mío, ¿qué es esto? No, ¿Qué es a mí esto? me traumó la vez que probé la brocheta de piel de pollo. Nunca más confié, nunca. Y había otro que era una brocheta de cartílago de pollo. Cuando vayamos con Daphne vas a vivir todo eso, no te preocupes. Y empiezan y toman bastante, o sea, parece que no, pero sí. Y cuando termina la reunión me dice, Tashiro-san me dice, nosotros no somos socios, nosotros somos amigos. Y a partir de ahí empieza la relación laboral. Con ella es muy bonita y es como parte de lo que, regresando a lo que me dijo mi profesor, es no mentir. Entonces, cuando teníamos un problema, decíamos, oye, estoy teniendo este problema y me voy a demorar tanto. O estoy previendo que esto va a suceder y me voy a demorar tanto. O necesito que hagas esto para facilitarme el trabajo, o tengo cierta capacidad. Y era como que si yo me equivoco como empresa, decir, me equivoqué, perdón, esta es mi solución. Me equivoqué, perdón, esto es. No es escondo mi error, no es me hago el desaparezco loco, por 5 días. no es dejo de contestar, es tengo que dar la cara y yo tengo que dar la cara porque yo soy el jefe digamos, que ellos perciben de la empresa, y si no estoy yo, la que da la cara de Darne, y también tiene que decir, Sumimasen. no, pero en idioma formal tiene que siempre me olvido cómo decir, moshiwa que gozaimasen, una cosa así es como que, Sí. y Daphne está, la mitad de las conversaciones es, disculpe por molestarlo en su ocupada agenda. La mejor conversación. Uy, ahí les vamos a spoilear porque mucho del trato que hay entre producción, ¿no? Que ya es la parte en la que no es qué tan bacán es el dibujo, sino el intercambio de información y materiales. La comunicación es algo sin precedentes, creo que hemos tenido, ¿no? Creo que para mí con sus cosas, obviamente, pero para mí es lo mejor es trabajar con japoneses por el tipo de comunicación que tienen. Tipo, después de trabajar con un japonés, viene un gringo y decís, no, hello, no. El estándar Ay, está... ya no está. No, No, ya no, no. no, yo no soy tu amigo. Es claro, porque o sea, tú mandas un correo en japonés, eso es importante, la cultura de mandar correos. Es como tiene un orden, tiene una estructura, tienes que hacerlo de esta manera. Si no lo haces, es un irrespetuoso, un faltoso, y nunca más es como que te descalifican. Entonces, tú hablas con un japonés y... Claro, Ahí entramos al tema de... claro, un poquito, sí. Voy rapidito. Y es como, te dicen como, buenas tardes, ¿cómo está? Lamento molestarlo, un gusto siempre trabajar con usted, y empiezan a hablar recién el tema. Cuando viene un americano y me dice, hola Omar, y me empieza a hablar de frente, me choca todas las veces, es como, mi respuesta es, buenas tardes, señor. Y hablarlo así, ya no puedo hablar de otra manera porque es mucho más llevadero el trabajo, ¿no? Así es, así es. Y creo que con eso es como el preámbulo para esta parte en la que hablamos sobre los mitos y verdades sobre la cultura laboral japonesa. Creo que una de las cosas con las que nos encontramos de buenas a primeras, cuando empezamos a comentar en nuestros círculos que estamos trabajando con Japón, inmediatamente habían personas que decían, ¡oye! Pero el ritmo ahí de trabajo es súper intenso. Trabajan como, ¿cuánto? 20 horas al día. Y si bien esas cosas deben suceder alrededor del mundo, en todos los países, la verdad, la experiencia con la que nosotros nos hemos encontrado, con los socios que nosotros hemos hecho, ha sido totalmente distinta a
a esa idea que está esperándose algunas personas, ¿no? Muchas veces es como, uy, pero entonces si trabajan con Japón, que trabajan de madrugada todos los días, sin dormir, y es como, no, no, mi trabajo con Japón es, me comunico con mi súper mejor amigo Yasuda-san y coordinamos cuál es el trabajo de la semana y estamos y nos agradecemos mutuamente por nuestro tiempo y respeto. Y listo. ¿Te acuerdas la vez que te escribió en secreto diciéndote que esto no salga en Japón, por favor? Una vez, porque estábamos en interacción por correo, estábamos muy cerca de un deadline y Yasuda me responde a mi correo personal diciéndome, por favor, o sea, muchas gracias por enviar los cortes que yo le había enviado, pero no le puedo responder desde mi correo de la empresa porque si no mi jefe se entera de que estoy trabajando el sábado y se va a molestar, así que mil disculpas, pero sepa que he recibido el corte. En el trabajo les prohibían, en Leiden les prohibían trabajar fin de semana, por ejemplo. Así es, Yasuda estaba haciendo trampa porque era un deadline. Pero... Así es. Y en otros estudios, por ejemplo, había esto que sucedía antes, que los animadores se quedaban a dormir en el estudio, debajo de la carpeta. De hecho, en algunos estudios hemos visto un colchón. O sea, eso sí es una realidad. Colchón-san. Uno. Colchón-san. Pero, por ejemplo, hay otros estudios donde dice, tú vas y dices, sí, hemos prohibido que se queden después de las 11 de la noche, cerramos la puerta y los botamos a todos. Es como... Sí, es importante que Hay de todo. entender que hay muchos estudios y como sucede también acá, ¿tá? Porque todo el mundo dice, no, Japón, no sé qué, pero Claro. acá también explota así. No, no es cosa que nunca se haya Claro. escuchado en la historia de la vida, ¿no? Claro, entonces depende del estudio que te toque, puede tener una cultura, puede tener otra, entonces hay muchas cosas que están cambiando y eso es súper importante. Y bueno, por ejemplo, a mí cuando yo estuve allá y trabajé en un estudio, no voy a decir cuál es, me pasó que me hicieron como, fui a visitar el estudio y me hicieron como el tour del estudio. Y me presentaron tanto a la impresora San y me presentaron al microondas, tipo a las Maruchan-san, y también me presentaron al colchón San. Y yo Lo estaba presentaban como, así ya, no estaban chistes. no, sí, así lo posta, presentaban. dijeron, bueno, acá está Maruchan-san, acá el microondas San, y ahí tenés el colchón San. Y yo estaba como, No sé si nos estaban cochineando o si de verdad... Capaz no estaban sé. tomándote el pelo. no sé, pero ahí estaba el colchón, yo lo vi. Claro, era real. Entonces hay empresas que están súper organizadas, tienen un horario de entrada, tienen un horario de salida, a partir de tal hora empiezan a trabajar, a partir de tal hora tienen que salir del estudio porque se cierra. Entonces es súper, súper importante que se entienda eso, ¿no? Sí. Así es. Entonces, hay de todo. Diferentes estudios tienen diferentes culturas laborales, como acá. Y sí, reconozco que hay muchos japoneses interesados en eliminar esa idea de que trabajan sin parar. Así es. Pero también hay otros estudios que sí los hacen trabajar sin parar. Eso es una realidad que no hay que evadir. Es verdad. Pero generalmente Dafne se da cuenta qué estudio es cuál, dependiendo de qué tan ordenado es. Los estudios que son más estrictos con el horario laboral, que trabajen lo justo, son siempre más ordenados que los que no. Mucho más, ¿no? Es muy diferente que vengan y te digan esto de aquí, material perfecto, lo necesito para de aquí a una semana, a que venga alguien que te escribe, Dafne de Nanakami, ¿sí? Esto lo necesito para dentro de 2 horas, ¿podrá ser posible? Y yo como, no. Sí, nos ha pasado. Entonces, son bastantes realidades con las que nos encontramos y nosotros siempre optamos por aprender y conectar más con los estudios que tienen un nivel de organización admirable, francamente, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que tienen esta verticalidad y esta forma de hablar con el Sonkeigo y el Keigo, que es así como ultra respetuoso, y formas de hablarle a tu jefe, eso sí es verdad. Y el hecho de que se inclinen 90 grados también es verdad, a mí me ha pasado y es como me quedé en shock en ese momento. Hay cositas. He sentido yo, en mi experiencia personal, que los japoneses más mayores se portan más como la idea que yo tenía de Japón en mi mente, y los más jóvenes se portan totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno, en comparación, nosotros en Comunidad Sudamericana todavía estamos en pañales, estamos avanzando bien poquito. Lentamente, siguiendo el ejemplo de una estructura bien fuerte, avanzamos a pasitos seguros, lentos pero bastante seguros, sin retroceder nunca, poco a poco ampliando, en el caso de Inakami, la planilla, o sea, la cantidad de trabajadores, respetando todos los beneficios de lo que hay, etcétera, 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 ¿no?
creemos que hay un potencial muy grande, esto lo conversamos la vez pasada que estuvimos por acá. La metodología japonesa de producir, vender merch y volver a producir ha funcionado a pequeña escala y creemos que puede llegar a mucho más allá en el futuro. Entonces esas serían las oportunidades que tenemos ahora y es importante la idea de colaboración entre los países de la región, porque en Japón funciona eso porque es un país de la tercera economía más poderosa del mundo y nosotros como Perú equivalemos al 5% de esa economía. Entonces necesitamos colaborar con nuestros hermanos vecinos para poder llegar a una fracción de ese poder que ellos tienen, de poder comprarse cosas para poder financiar la animación. Pero de que es posible, es totalmente posible. Y más, porque en el fondo creo que acá somos mucho más fanáticos en general de nuestras propias cosas. Entonces, creemos en nuestra visión a largo plazo para posicionar a Perú y a Sudamérica, Uruguay y a todos los demás países como un actor importante en la producción de animación en 2D, de todas maneras, ¿no? Voy a pasar rapidito a los procesos de producción. Entonces les dejo aquí con permiso. Esto es para darles un poquito un detrás de cámaras de lo que existe, ¿no? Como ustedes ven el video final de Quilla, muy bonito, pero meses antes de eso ya estábamos haciendo otras cosas. Sí, además vamos a mostrar un poquito del PB1. Ahí eventualmente haremos otra meeting con más material de Kia. Pero esto es un poquito del detrás de cámara. Lo que van a ver acá es lo conocido como storyboard, o en japonés sería Econte, y es la herramienta que se usa básicamente para comunicar el guión, el animador y el director. O sea, todo acá entra en función, y producción también, porque al final es una manera de ir viendo el progreso y controlar parcialmente el inicio de la producción per se. Entonces, esa es una herramienta que funciona no sola, o sea, en el sentido de lo usa el director o su asistente para transmitir la idea de cómo va a funcionar los planos, los cortes de animación con lo que se quiere contar, ¿no? Acá se desarrolla los movimientos de cámara, la composición, si hay algún tipo de luz importante se anota, el tiempo de cada corte, que es súper, súper importante para tener control de cuánto va a durar el producto final. Entonces, todo esto se hace en este caso, hojas, sin ningún tipo de sonido, sin ningún tipo de movimiento, y es la herramienta que usa el director para literalmente darle parcialmente vida al guión que se tiene desarrollado. Y esta herramienta es la que sirve para el director, básicamente, que se reúne con los animadores, que van a ser los encargados de darle vida a cada una de esas escenas. Entonces, esta herramienta es vital para empezar a producir el corto que estén trabajando, o en este caso, la parte de animación del proyecto. Y es básicamente cómo los animadores van a comunicarse con el director, porque es como, bueno, yo quiero que hagas ¿Cómo son esas reuniones? Bueno, esas reuniones son un poco largas. Algunas son como a las 10 de la noche y otras como a las 5 de la mañana. Es que básicamente, bueno, esto es de producción de Apukunapa, en Japón se usa bastante similar, como verán, es bastante en sketch. Van a haber storyboard contes que van a ser más detallados, otros que son más en boceto, hay de todo, pero es importante que funcione con una reunión tanto con el director y los animadores. ¿Por qué? Porque ahí es donde el director le comunica al animador, mira, en esta escena va a aparecer tal personaje y quiero que transmita tal sentimiento, y es súper importante que la cámara empiece lento, el movimiento de cámara es centrado y después baje porque va a conectar con el siguiente corte, que el siguiente corte va a transmitir tal cosa y es importante, Y en esta escena no quiero que se mueva mucho, pero en la siguiente escena quiero que se mueva un montón y quiero que te explayes. Y toda esa comunicación sucede en estas reuniones. Creo que este es uno de esos casos en los que nosotros, por ejemplo, decimos, esta sección está interesante. Parece que el personaje piensa mucho y que va a ser interesante animar esta parte en la que mueve ligeramente el pelo. ¡Qué genial! Vamos a la reunión y viene el director y dice, ¿qué dices, Sol? No, este momento, vos viste que en el story en el conte no se visualiza mucho. Vos lo verás quieto el personaje con su pelito, pero en realidad este momento es muy importante porque le ha pasado todas las tragedias. Le atropellaron a su primo, se murió su perro, se cayó su hermana del tercer edificio, y es un momento desgarrador y tiene que transmitir todos esos sentimientos al mismo tiempo que está el otro Pepe que le transmite que la ama, pero en realidad ella no lo ama, y en realidad y vos estás ahí como... No era un estático. ¿Cómo transmito todo eso? Así es. Entonces, la reunión de dirección es súper, súper importante porque un animador puede agarrar esto en crudo y entender e interpretar varias cosas a su manera.
que en producciones capaz que más simples, donde la dirección no es tan como fuerte, puede pasar tranquilo, pero en un producto de buena calidad es hiper necesaria la reunión, porque es la única manera que los directores y los animadores se entienden mutuamente. Ahí voy a dar un paréntesis y voy a decir que a veces los japoneses y los directores se comunican con palabras muy extrañas que son onomatopeyas. Eso es bravazo. O por ejemplo, y acá paku paku, y de pronto gura gura, y de pronto y empiezan a hablar así, y en mi vocabulario japonés no lo tengo aprendido, y es súper difícil de entender. No, pero por eso es súper importante la cámara. Por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión y el director, era un director nuevo, y el director empezaba como, no, y el personaje hace, ¡ah! Y lo hacía él y era muy gracioso. Sí. Porque era muy expresivo, porque hay directores que están así. El lenguaje Bueno, de la animación atraviesa fronteras. Hay Claro. algunas cosas que son muy como japonesas, ¿no? Y que los usan en su misma historia. Entonces, había un anime que tiene una escena en la que solamente todo el público hace ne de costado y me hicieron traducir eso a la persona que estaba hablando en español. Y yo tenía que explicarle, esto probablemente no lo veas en tu país, en Sudamérica, esto es japonés, pero hay que hacerlo así. Claro, pero está buenísimo que los directores se den cuenta y te expliquen esos detalles porque muchas veces hay como minucias, ¿no? De acá, como podrás ver, hay un elemento que en realidad es una mesita que se usa en los templos budistas, porque hay una diferencia, y porque hay dos tipos de templos, y es una mesa específica que no es cuadrada, sino que tiene los bordes moldeados de esta manera y que tiene un almohadoncito arriba que es de esta manera, y es súper importante que tengas en cuenta todo eso porque hace referencia al templo en donde están Así es. situados. Acaba de llegarle un mensaje a Dafne de Yasuda-san de que algún corte tienen que entregar o algo, no sé qué. Esperar un poquito ya. Claro, a veces hemos tenido reuniones con directores así todo serios y otros directores que te dicen, ven la iluminación de la cámara y dicen, ¿qué hora es allá? Y tú dices, son las 6 de la mañana. Y agarran, ja, 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 acá son las 8 de la noche. Qué pena por levantarte temprano. Se Sí, mueren de qué risa. pena, ¿no? Ja, 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 ja. Dicen, O al lo revés, hacemos ¿no? rápido, lo hacemos rápido. Y todos. Sí, Vamos a hacer se- rápido, vamos a hacer rápido para que puedan descansar. Y es como que ya son las 6 de la mañana. Así yo, Ya me levanté. después hay unos documentos. Bueno, esto básicamente es parte de... Bueno, todas las producciones deberían tenerlo, pero nosotros le decimos bueno, en japonés es setei, nosotros a veces le decimos seteo también, si pueden ver la diferencia, es lo mismo, españolizado un poquito, pero básicamente es la manera en que el animador ve los personajes, puede tener la data concreta, y todos los animadores tienen la misma data, ¿no? Entonces es para que puedan lograr los personajes lo más cercano posible y se logre la animación no saliéndose del personaje en general, ¿no? Y además hay códigos de color que son súper importantes para, no solo para los animadores principales, no, porque eso no se ve en ese proceso, sino para procesos de más adelante que incluyen colorizado, para que todos los animadores tengan la misma información y no fallan, ¿no? No es nada de color piquear. Nada de color piquear, alguien tiene un monitor distinto al otro, ay, que está un poquito más oscuro. No, ahí estaría temblando el vitiligo. No, de que le saque Quilla, una ¿no? captura de la captura de la captura y piquee el color, ¿no? Sí. Entonces, los seteos, como dice Sol, son súper, súper importantes. Y es algo que también nos hemos aprendido qué tanta información llevan en muchas producciones de Japón. Otra de las herramientas es la famosa planilla. Que en Japón se llama Exito. Exushito. Así es. Y también es una herramienta de comunicación. Si se dan cuenta, son varias herramientas de comunicación porque nosotros no somos, especialmente los animadores, no vienen acá a proponer ellos mismos lo que ellos desean y lo que imaginan, sino que estamos trabajando en una producción donde hay un diseño de personaje establecido, todos tenemos un rol establecido y tenemos que comunicarnos con diferentes áreas que hacen diferentes roles que nosotros directamente no vemos. Entonces, el animador usa esta planilla, nosotros le decimos planilla, para poder decir, bueno, hay esta cantidad de frames, va a tener esta cantidad de intermedios, va a haber un movimiento de cámaras tal y cual, que se llama de esta manera, si postproducción sabe, va a haber un efecto de fade out, fade in, un montón de cosas, todas esas minucias se comunican, quién hizo el corte, cuánto dura, todo eso va dentro de esta herramienta, entonces producción lee y puede observar absolutamente todo lo que pasa y dice, esto, y esto, y ya tiene una idea de lo que sucede en el corte en sí mismo. Así es, así es. Eso es un spoiler técnico, pero es una herramienta muy importante que también hemos aprendido de Japón. Y originalmente, datazo, Omar quería eliminarla
Sí, parecía inútil en su momento. Pero menos mal que no. Pero después de estar allá y ver para qué lo usaban, nos dimos cuenta que es un protocolo. Así, Y los protocolos son sagrados en Japón. Iba a quitar la Pero estructura base. para buena suerte ese protocolo es muy útil porque permite que alguien entienda lo que tiene que hacer sin que tú tengas que explicárselo. Que quizás puede parecer incómodo, claro, cuando tienes que explicárselo a una persona, pero cuando tienes que explicárselo a 50 ya es súper conveniente realmente. Así es. Y con eso se pueden hacer cosas como esta, para que vean los diferentes procesos. Esos procesos se dieron sin necesidad de estar atrás de las personas para que lo supieran qué hacer. Porque una vez que les explicas la metodología, ya simplemente empiezan a trabajar como si fuera una fábrica de ensamblaje, una cosita así. ¿No? Sí. Voy avanzando. Y son los diferentes aspectos. No me gustaría explayarnos en la parte técnica de todos esos, porque si no perderíamos un poquito el punto de cómo es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Acá algunas ideas de cómo lo manejamos nosotros. Este es un poquito más alterado de cómo lo hacen los japoneses. Igual cada estudio tiene su propia manera de hacerlo. No hay un estándar de la industria. Eso es una mentira grande. Cada estudio tiene, o sea, los colorcitos que ven ahí, ese azul, ese rojo, para un estudio puede significar una cosa y para otro estudio puede significar otra cosa. Para uno puede significar que la línea se borra, para otro significa que la línea es de color verde, o se va a cambiar de color, o lo que sea. No hay un estándar verdadero. Dependiendo con qué estudio trabajes, tienen una diferente forma de llevar las cosas. Y entonces cada vez que nos reunimos con ellos, tú vas a hacer las mismas preguntas cada vez que vamos con un estudio nuevo. Es cómo queremos entregarles las cosas. Así es. Porque esta ya la parte más final, pero hay una parte de estructura de, ok, si yo te mando, y esto es muy importante, aunque parezca un poco excesivo, es súper importante el protocolo y los sistemas que ellos ya tienen establecidos porque garantizan el orden. Entonces, yo tengo que saber si ellos prefieren que el archivo sea RAR o ZIP. Yo tengo que saber si es que quieren que la información entre cortes sea rayita abajo o rayita al medio. ¿Por Sí. qué? Porque ellos manejan millones de cortes. Y que venga yo con mi paquetito de cortes nombrado distinto, con un formato distinto, realmente obstaculiza la producción. Y de hecho, a veces nos han dicho y se han equivocado de guión, lo han puesto al medio, tiene que ir abajo. Entonces, como que cositas. Vamos a ver rapidito a esto, ultra rápido. Es como que la estructura de cómo se hacen las cosas en Occidente, en Estados Unidos, en Perú en general, es totalmente diferente de cómo se hacen en Japón y eso genera líneas de carrera totalmente diferentes. Sí. Quizás un par de ejemplos de lo más resaltante. No, especialmente porque en los últimos años se ha separado más la diferencia de cómo se trabaja. Normalmente en las producciones gringas siempre se puede trabajar más fácilmente con diferentes personas que se han dedicado a hacer como concept art, también personas que se han como criado para ser diseñadores de personaje. También nos enseñan mucho esa parte, ¿no? Especialmente en las academias, de sí, o vas a hacer esto otro. En cambio, en Japón hay como carrera, ¿no? De decir, bueno, vas a ser fondista, bien, para este lado. Vas a ser conte, pero también vas a ser diseñador de personajes, pero sos un artista consagrado, sos un mangaka, no, entonces, para hacer diseño de personaje funcional tenés que venir de animación. Y es ahí que mucho de lo que los que derivan a Iconte, los que derivan a diseño de personaje, también vienen de animación. Entonces es una carrera de, bueno, empiezo desde abajo, desde DOA, que es la persona que hace los intermedios, después empiezo en mi carrera de LO, ¿no? Empiezo con algunos Daini, ¿no? Asistencia de animación, después empiezo con LO, cuando me vuelvo muy bueno, digo, bueno, capaz que no quiero ser LO toda mi vida, no quiero solamente dedicarme a animación, entonces ahí subo a dirección de animación, que son las personas que logran el modelo mucho más semejante al diseño de personajes original, y de ahí derivan a diseño de personajes muchos de ellos, o algunos incluso se van para conte y después de ahí van a dirección. Hemos ¿no? tenido un choque con las personas que tratan nos escriben a veces para participar en nosotros y dicen, hola, soy diseñador de personajes, asistente o practicante, queremos trabajar con ustedes. Y no tenemos ese puesto. No existe, porque allá es el puesto más alto, casi. Es como que a par del director está el diseñador de personajes. O sea, para llegar ahí tienes que trabajar años. Es como que 8 años mínimo para llegar a ese puesto. Y viene alguien y te dice, hola, quiero entrar a eso. Es
Y ahí hay una dificultad de cómo se manejan las cosas en un lado o en el otro, ¿no? Esto, bueno, ya lo hablamos ahorita. Ahora nosotros trabajamos de una manera diferente. Lo que hacemos es, tenemos la base japonesa de la estructura de los puestos de las líneas de carrera. Y la hemos modificado un poco para que nos sirva a nosotros en nuestras propias producciones. Y en nuestro contexto, ¿no? O sea, es una herencia que hemos aprendido porque como trabajamos directamente con bastantes animes en Japón, vemos qué material hay, qué rutas hay, quiénes están en las reuniones y vamos aprendiendo, quién se dedica a qué cosas, a qué corresponde su responsabilidad, ¿no? Y ahí vamos entonces nosotros mismos diseñando la estructura dentro de Ninakami para reflejar ese orden que tienen, esa línea de carrera y escalonado que tienen, y mantener, digamos, una presencia estructural en nuestro propio continente, ¿no? Entre esas cosas, creo que hemos aprendido o hemos heredado varios valores fundamentales. Primero es la capacitación constante, ¿no? No es que terminé el instituto, terminé la universidad, empiezo a trabajar y ahí acabó mi aprendizaje. Creo que durante todo este tiempo, ¿no? Sol, que es la directora de animación, se encarga constantemente de capacitar a los chicos porque no hay un techo al cual llegas. Terminaste de aprender a animar gente pestañeando, perfecto, ahora tienen que caminar, ahora tienen que correr en ángulo, ahora tienen que hacer cámaras difíciles. Hay techos que se elevan y se elevan y se elevan y hay un montón de caminos que se abren. Entonces, esa capacitación constante no es un tedio para aquellas personas que les gusta la animación. Es un lujo, es un gusto, porque eso es lo que se hace en Japón muchas veces. Hemos trabajado antes con algunos animadores que trabajaban entre Japón y Occidente y sentían y nos decían, bueno, si bien con Japón no trabajo tan constantemente, siento que aprendo más. Siento siempre que aprendo más. Y eso es algo que vimos nosotros reflejados también. Pasa que el nivel de exigencia es mucho mayor, ¿no? Y además, muchas veces pasa que uno se recae en, bueno, hago así, boceto y ya está. Y es como que, no, para subir de categoría tenés que agarrar y decir, bueno, tengo que tener idea del espacio, tengo que manejar fondos, por más básico que sea, tengo que tener una buena perspectiva, porque mis personajes van a estar dentro de un fondo, de una perspectiva funcional. Tengo que manejar los volúmenes, cómo se acerca, cómo se aleja de la cámara, que se mantenga constante ese personaje, que se parezca al diseño de personaje, está saltando entre producciones, tengo que tener la habilidad de entender lo que estoy viendo para reflejarlo. Tengo un diseño de personaje ahora, después hago cortes para otra producción, tengo que adaptarme a eso, no estoy trabajando con mi estilo. Puedo tener mi estilo en mi tiempo libre, pero cuando estoy trabajando necesito tener una capacidad de asimilar esa información y poder reflejarla en el papel y sin un problema grave. Entonces, eso te va delimitando y te va mostrando el nivel del animador y eso también se gana con el tiempo de trabajo, ¿no? 100%. Otro de los valores que llevamos un montón es, si bien te resuena mucho desde que te lo enseñan así en el colegio, es el trabajo en equipo. Porque a la hora de estar así en el campo ejecutando, se siente mucho más fuerte. Porque cuando nosotros nos sostenemos entre todos en la parte de animación, si alguien se enferma, yo no voy porque esta asignación de cortes ya llegó hace tiempo, yo ya lo tengo todo mapeado, si alguien se enferma, le dio, no sé, alguna cosa, gripe lunar, y alguien más tiene que cubrirlo, entonces vemos quién puede cubrirlo de ese grupo de animación. Y si es que todos están full, incluso o solo yo, ¿no? Pero nadie se queda solo, desamparado, y nadie trabaja sin influenciar al resto. Sí, es importante saber eso que hablan del trabajo en equipo, es asumir las responsabilidades y cuando uno va a fallar o cuando uno no va a lograr, tiene que decir, oye, no voy a lograr, avisar, comunicarse. Con tiempo, ser nada valiente de decir, 2 oye, minutos antes, ¿no? me estoy equivocando o me equivoqué o lo que sea. Internamente y externamente, o Dafne o yo, con el estudio japonés, me estoy equivocando, perdón, nada de que mi animador se equivocó, no. Hay una cosa súper importante que es una cosa muy distinta, que siento que en muchos proyectos anteriores hemos trabajado con algunas personas que cuando se equivocaban entraban en momento silencio hasta que tuvieran el resultado final y ya, llegué tarde, llegué raro, pero lo tengo. Eso no coincide para nada con... Había personas que se aparecían 3 días. Es importante que la persona que está a cargo y las personas a cargo de hacer algo puedan asumir su responsabilidad y no buscar culpables de por qué pasó. Simplemente es como que no lo logré
y perdón, veo qué tengo que hacer. Puede ser que él tenga razón, puede ser que no sea su culpa, puede ser que yo como jefe no tenga responsabilidad de que alguien haya hecho un mal trabajo, pero al ser como un representante de la empresa, es como una especie de una idea de papá, dueño del clan, una cosa así. Yo tengo que asumir toda la responsabilidad. Es como que me afecta a mí personalmente que algún trabajador falle porque el productor japonés no va a saber quién falló. No le voy a estar diciendo, sí, me falló Pepito. No, fui yo el que falló, perdóneme, hagamos esto de nuevo, o Así dame una es. extensión, te voy a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Otra de las cosas importantes es justamente esa claridad con los trabajadores, porque claro, ellos coordinan con nosotros, full transparencia, se presentan todo el tiempo, genial. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Hacia dónde están creciendo? ¿No? Estos objetivos tienen que ser siempre transparentes y las condiciones de trabajo tienen que ser siempre transparentes. No es, bueno, yo te voy a dar unos cortes de animación de Japón y ahí está. Sino, te voy a decir cuánto te voy a pagar, cuándo, en qué fecha, a través de qué medio, cuál es el porcentaje de la comisión que se queda del banco. Toda esa parte de transparencia también es una herencia súper clara que hemos tenido con Japón, que nos ha gustado mucho implementarla con nuestros trabajadores, porque es yo te estoy ofreciendo todo esto y estas son todas las condiciones clarísimas como el agua con las que estamos trabajando. Si no coincide contigo por alguna razón, no pasa nada, pero yo te estoy dejando todas las cosas claras como para que tú respondas con la misma claridad y confianza. Sí. Después de eso, la parte de los créditos, es como que el trabajo que alguien hace tiene que estar acreditado en la resolución final. En el anime tratamos que todas las veces salgan los nombres de las personas para que se vea reflejado su esfuerzo para siempre, ¿no? Porque eso queda ya perenne en la historia de la animación de alguna u otra manera. Sí, el otro día descubrieron una página que hacen los créditos. Gente de internet hace créditos y los chicos dijeron, oh, pará, aparece mi nombre, pará, y aparecen todos estos años. No me había olvidado que había trabajado en este anime hace mucho tiempo y estaban como, estaban re felices. Entonces es como algo muy importante que sean reconocidos con su nombre completo, ¿no? Con su nombre completo, y no es, o sea, si bien pueden tener una presencia como seudónimo online de artista, nosotros siempre nos presentamos con nuestro nombre a Japón. Claro, porque esto también es otro secreto en reuniones privadas con japoneses. Cuando alguien usa un apodo tipo, no sé, Dark Soul 89 o algo así para su acreditaje, se ríen. En secreto se ríen, es como no se lo toman en serio, porque él no se toma en serio. Ellos ponen su apellido, su nombre, su apellido, su nombre. Tú ves la lista de créditos, no hay un apodo de Destroyer 89 o algo así. Entonces, cuando hay gente que usa apodos, ellos lo ven como que, bueno, no se lo tomará en serio y ya está. A veces lo contratan porque necesitan, pero no se puede llegar a unos pasos más allá, ¿no? Para terminar ya, bueno, no para terminar, pero sí para terminar esta parte, rapidito, después de toda nuestra experiencia de tanto tiempo ya, un año y medio, un poco más de año y medio como Ninakami y casi 3 años en general trabajando con los japoneses, en mi caso 4, hemos llegado a estas conclusiones que nos parecen va a ser el eje de todo lo que vamos a hacer, que vamos uno por uno, yo creo que Sol es el primero. Bueno, principalmente en creer en nuestros artistas, ¿no? La mayoría de gente, como siempre decimos, relacionan los productos de Sudamérica como un producto barato, un producto de mala calidad, o tenemos una preconcepción de cómo son las cosas acá, la animación, y es como que hay un montón de muchachos, ves en mi idioma gurises, que están todos los días tratando de salir adelante y que están ambiciosos de más, y no encuentran la persona que los impulse a más, ¿no? Entonces es importante que la fuerza está ahí. El tema es llevarla correctamente. Entonces, si ven ahí que hay gente que capaz que no da la talla, tal vez es porque no han encontrado a la persona indicada para que los lleve a más. Entonces, todos somos capaces de hacer un montón de cosas y muy buenas. El tema es proponérselo y encontrar a la persona que los guíe realmente de manera correcta. Y eso es importante metérselo en la cabeza, ¿no? Porque todos podemos hacer producciones de muy alta calidad. El tema es que crean en nosotros y que nos den la oportunidad y que también a los chicos le den la oportunidad y que lo lleven por el camino correcto y no simplemente a mano de obra barata, acaban de salir un instituto, bueno, si trabajan gratis mejor y todo ese tipo de condiciones y situaciones que hemos visto por ahí. Sí. En el punto 2, que partimos de nuestra herencia cultural, nuestra historia y nuestra visión contemporánea.
que quiere decir que no solamente trabajamos para Japón o con Japón, sino también hacemos cosas desde nosotros para nosotros, que también merecemos contar nuestras historias, que también tenemos hambre de consumirlas, que también queremos crear ese mismo espacio, ese mismo ambiente para que se vayan reproduciendo más y más historias en la región, ¿no? Que ahora sale una Pakutimuni, de repente de acá a unos años sale otra cosa y sale otra cosa y otro estudio saca otra cosa, y entonces todo eso también merece una representación como tal, y nuestras historias no tienen que estar hechas para un público extranjero pensando en que, sí, lo voy a hacer para que los franceses lo compren, porque acá nadie consume esto, sino tratar de entender qué es lo que somos, qué es lo que nos gusta y hacer algo para nosotros, no abandonarnos a nosotros como un público. Claro. También otro de los puntos es, logramos juntos desde la colaboración, ¿no? O sea, el nexo y el colectivo importante que hemos aprendido que es súper importantísimo en Japón, en el trabajo en Japón, es algo que nosotros tenemos que implementar profundamente en nuestras raíces, porque solo con esa colectividad podemos seguir adelante y reflejarnos unos entre otros. Entonces, parte de, siento que esa historia la has contado antes, que es cuando era como, Japón cuenta historias para ellos mismos, y si el resto se suma, bacán, pero esto es para nosotros mismos. Sí, entonces la identidad es muy importante a la hora de producir arte, y es algo que no debemos rendir nunca de hacer y siempre estar tratando de acceder a nosotros mismos como público para generar esta industria, ¿no? Tanto los que producen como los que consumen pueden generar este ecosistema bastante bonito, ¿no? Un ejemplo de eso fue cuando estuvimos en Osaka el año pasado, en la exposición de los países, y muchos japoneses decían, ¿qué es esto? Parece japonés y esto que lo otro, y fue bastante interesante. Bueno, con eso vamos a una parte de anuncios rapiditos. Los planes para el futuro es que vamos a sacar un video promocional mucho más largo para lo que viene, para el próximo aniversario, que es en mayo del próximo año, pero antes de eso tenemos algunos videos de stop para contar un poquito más sobre la historia. También estamos preparando un evento llamado NaNoWriMo, que es como que estamos tratando de tener invitados internacionales, obviamente de Japón, para que puedan venir y compartir. Con la gracia del Espíritu Santo vendrá algún seiyuu, ojalá. Tengamos estabilidad para poder invitarlo y no tener miedo de que venga y se quede atrapado. No. Es algo que también ha afectado nuestros planes para este momento, pero creemos que va a lograrse. Entonces, la NaNoWriMo va a ser una celebración de que nuestra industria de animación quiere salir adelante en colaboración con los japoneses y con nuestro propio público, nuestra propia audiencia, ¿no? Para que ellos vean también las cosas que somos capaces. Finalmente, cómic, o bueno, manga, como quieran llamarlo, y más merch que representan nuestra creencia en el modelo de producción japonesa, que es hacer animación, vender merch, con lo que se gana volver a hacer animación y hacer ciclo por la eternidad y que da trabajo. Creo que es importante, antes que nada, que la idea del cómic también es que sea igual de funcional como el manga en Japón, que sea accesible. Y eso, o sea, cuando salga lo van a ver, que la idea es que salga para la Feria del Libro. Sí, va a salir para la Feria del Libro, de todas maneras. Pero la idea es que sea accesible, eso es algo también que vimos allá, o sea, el manga ya es 2 pesos. Entonces es muy fácil para cualquier muchacho chico comprar un manga. Entonces es importante que eso también se traiga a la mesa, y eso es nuestro objetivo también con el cómic, que cualquiera pueda comprarlo de manera accesible y que pueda leer la historia que, bueno, yo les recomiendo bastante. Esas son nuestras noticias. Vamos a tratar de incursionar también no solamente en la animación, sino también en la producción de manga, así que vamos a ver si también podemos apoyar en eso, porque es un pilar fundamental del modelo japonés. También tenemos un anuncio que no hemos hecho en ningún lado, que lo va a hacer primero Dafne. Estoy muy emocionada de compartirles que la escuela, por primera vez, tiene una masterclass con un productor japonés, Kyohei Nishikawa, que va a darnos una pequeña masterclass súper turbo de los procesos de animación, de fundamentos de cómo se hace el anime japonés. Así que va a estar muy, muy bueno que aquella persona que quiera ingresar a saber, conocer, empaparse de cómo se fabrican estos animes detrás de cámaras,
pueda participar de esta masterclass. La verdad es un honor contar con la presencia de Nigishikawa-sama en realidad en la masterclass, así que esperamos que la mayor cantidad de gente posible pueda unirse a esta masterclass. Así es, Nigishikawa-sama es un productor de la Delfins y participó en todas sus producciones, no solamente en el aspecto de producción, sino también en las reuniones de ejecutivas para el comité de producción, juntar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, y él empezó como animador, terminó como ejecutivo prácticamente, entonces se conoce todo, tiene una mirada muy integral de la producción de animación japonesa. Y Caminos. no es la única masterclass que se viene, sino que también Tenemos a Oda Hiroyasu, un animador que pueden conocerlo como en muchas producciones japonesas. En general es un animador con más de 20 años de experiencia. Entonces, nos parece muy, muy interesante que conseguir esta masterclass, porque siento que hay muchas personas que tienen muchas dudas, ¿no?, del camino del animador dentro de la industria y qué objetivos tenemos. Entonces, él es una persona, además de que es un señor muy, muy buena onda, me cae muy bien, que tengan la chance de poder hacerle preguntas, sí. Y poder escuchar mano a mano, tipo, qué es y cómo es venir desde abajo, porque él es un señor que empezó tipo literalmente Doga. a animar en doga, en el punto papel. más bajo de la animación. Así es. Y de 5 ahí años creció y ahora está haciendo dirección, ¿no? Entonces es muy importante que para aquellas personas que quieran crecer, tomar el testimonio de una persona con tantos años de experiencia, ¿no? Sí. Él es tan buena gente que agarró y dijo, si me ponen el pasaje yo voy a Perú, me dijo así. Y es como que me voy 2 semanas y los entreno a todos, así yo. Increíble. Auspíciame señor. APJ, por favor. Bien. Aprovecho este momentito para agradecer, no está aquí presente, pero a la señorita Cecilia Ono, que nos encarga de hacer todas nuestras de intérprete en todas nuestras reuniones recientes. Y bueno, con eso damos por cerrada nuestra charla de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, seguidamente daremos pase al público para realizar algunas preguntas. Buenas noches. Quería hacer una consulta más que nada a la hora de tener que, no sé cómo decirlo, encontrar trabajos con los estudios. ¿Qué es lo que buscan primero para, obviamente, conectar con ellos? Y ¿qué recomiendan también al mostrarle el portafolio a estas producciones, ¿no? Es importante notar que para el caso de alguien que quiere aproximarse a un estudio japonés, lo mejor es como hacer la camita para que ellos vengan y no vayas tú a tocar la puerta. Entonces, es tener un perfil de Twitter haciendo cosas que ellos ya necesitan. Es decir, no copias, no referencias, no nada, sino ejercicios de animación en estilo japonés, digamos, del estilo del estudio al que quieres entrar, y con tus propios personajes. No uses personajes que existen, tú no tienes los derechos, se lo van a ver horrible, no les va a gustar. Y hacer esas prácticas y empezar a postear en Twitter, y eventualmente te van a encontrar porque están buscando todo el tiempo. Igual eso aplica para personas individuales, ¿no? Como empresa es totalmente diferente. O sea, nosotros ya a esta altura nos estamos moviendo como bastante interno, entonces es un poquito más sencillo conseguir contactos con ciertos productores, y eso, si estamos interesados en algún tipo de producción, por ejemplo, nos da la chance de que nos recomienden, ¿no? Porque ya trabajamos con varios socios y podemos decir, mira, nos gustaría contactar con tal estudio, ¿conoces a alguien? Y ellos van a decir sí o no. Y si sí, normalmente ellos te pueden recomendar, y eso nos facilita por lo menos tener como el primer acercamiento de poder mandarles un correo directamente con el estudio diciendo, no, puedes confiar en ellos porque hacen un buen trabajo, que eso es lo importante también, hacerse una buena reputación. Y la buena reputación que trata de no tener ningún tipo de mancha, y por eso siempre hacemos hincapié en el buen trabajo y la honestidad y todo lo demás, porque eso es súper importante para la hora de que te recomienden, porque si vos haces un buen trabajo, te van a recomendar también. Buenas noches. Quería preguntar, ¿cómo es que ustedes recomendarían a una persona que está iniciando en el mundo de la animación a tomárselo más en serio o de manera personal, ya que es una persona autodidacta, ha aprendido de manera propia sin tomar ningún curso? ¿Qué cursos recomendarían para que mejore en la animación?
qué programas, aparte de Clip Studio o similares, podría estudiar, más que nada, qué puede estudiar para mejorar en la animación de manera personal. Bueno, ahí depende mucho de lo que busques, porque... ¿Cómo que depende mucho? Nosotros tenemos un curso de 1 año de animación. Ya cerraron las inscripciones para este año, pero el otro año volvemos a abrir. Hay un portafolio que pedimos y te enseñamos 1 año entero cómo hacer todo desde casi cero, porque igual el portafolio es importante. Entonces, si quieres ser animador, ese es lo único que yo podría recomendar. Igual para mí es, además de eso, gracias por el momento publicitario, señor Magister, creo que la parte de tomárselo en serio no necesitas ninguna herramienta para hacerlo. Entonces es importante que si es algo que querés hacer, literalmente te dediques por lo menos día por medio. O sea, sé que depende de la vida que tengas, depende del ritmo de trabajo, estudios que puedas tener, puede ser muy difícil. Pero es necesario que te pongas y te dediques ese tiempo, porque si en ese tiempo que te dedicas ahora, imagínate que dibujas 1 vez por semana. 1 vez por semana, en un mes son 4 veces. Y en un mes 4 veces dibujar es muy lento. El progreso es muy lento. Imagínate que para una persona que dibuja todos los días es lento avanzar en el dibujo. Es una carrera muy exigente y muy frustrante. Entonces es importante que agarres y le des con todo, porque si no es así, ¿cuándo? Entonces pasa el tiempo, pasa un mes, 1 año. Entonces es importante que te hagas el tiempo. Y ese es el primer pasito para tomártelo en serio antes de pensar, bueno, ¿qué programa? ¿Qué hago? Es tipo dibujar todos los días. Dibujar, animar y probar. Eso es lo que yo te recomiendo personalmente. Tenía una consulta. Sí. En lo que respecta a alguien que ya ha creado una historia original y tiene más o menos un guión completamente preparado, ¿cómo se podría llegar a una productora y poder dar a conocer esa idea junto con toda la historia en concreto para que pueda ser escuchado y sobre todo ver si tiene una oportunidad, si es que la historia es muy interesante? Esta la voy a responder yo porque es bien dura. No se puede. No hay ninguna oportunidad. La única, si lo hubiera, ya lo hubiera usado yo, te lo aseguro. Ya esto habría salido hace años. No existe ese universo mágico en el que yo tengo una gran historia, alguien, y se la digo a alguien y ese alguien dice, bueno, perfecto, yo pongo acá 5 millones creyendo en ti. Eso no va a suceder. La gente con dinero que invierte en estas cosas, en grupo o sola, le importa el retorno al dinero, no le importa la parte artística, y eso es muy importante, tanto en Japón como en el resto del mundo. La animación para el entretenimiento es un negocio, es una industria y tiene que generar ese retorno para seguir generando el ciclo. Entonces, yo te diría que la única forma en la que tu propia historia pueda llegar a eso es que demuestres ventas. Tienes que ir donde un productor y demostrar tus ventas, es decir, este libro que yo hice es tan bueno que ya he vendido, no sé, pues 10.000 ejemplares solo en Perú, 1.000 ejemplares solo en Perú y 10.000 en toda Sudamérica. Y se tradujo a tanto. Él va a ver eso y recién ahí va a decir, voy a considerar invertir todo este dinero que tengo que invertir para sacar adelante tu historia. Ni siquiera nosotros podemos decir, nosotros te ayudamos, nosotros esto, porque estamos luchando con nuestra propia historia. Entonces estamos todos, así como tú, estoy en el mismo barco. La única diferencia es que me fui a Japón y pude aprender un poquito, pero ninguno de nosotros 3 ha logrado hacer eso. Hemos tenido 2 PBs, una cosita así, hemos tenido todo este apoyo grandioso que agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, pero en el fondo estamos al mismo nivel, no hemos logrado contar esa historia en animación completa como queremos hacerlo, aún. Entonces, eso es algo que nos disgusta y es algo que nos motiva a sacar esto adelante. Quizás, desde mi pequeña trinchera, de que tenemos los 3, cuando nos vaya bien, porque estoy muy seguro que nos va a ir bien, creemos ese espacio de confianza para que otro quiera invertir en otra historia, tal vez X, ¿no? Pepito con su empresa invierte en el anime, le va muy bien. Entonces, el enemigo de Pepito quiere también su propio anime para ganarle a Pepito, entonces invierte en el tuyo. Entonces, es algo que va a suceder con paciencia y tiempo, porque la animación es muy cara, porque requiere muchas personas trabajando. Entonces, no digo esto para desanimarte, sino te lo digo para que trates de entender a tu propio público y cómo llegar a ellos para que ellos lo vendan y no pensar que la animación es necesaria para tú vender, sino tú tienes que vender para que haya animación. Es así. Y más si somos extranjeros, ¿no? Entiendo que quieres ver que alguien lo produzca
Y en Perú nadie tiene esa capacidad, ni siquiera nosotros, y me parece que estamos arriba, nadie la tiene. Y en Sudamérica dudaría que alguien la tuviera. Entonces siempre sí o sí va a ser un extranjero fuera de la región. Entonces es difícil que les interese cositas de este lugar tan alejado. Como te decía, mucha gente afuera no sabe ni dónde quedamos nosotros. Entonces es un poquito de, muy bien, ya sé qué tengo que hacer, entonces me enfoco en demostrar eso, ¿no? Nosotros hemos hecho todo este ruido, todo esto para demostrar, mira, estamos generando interés justamente para ese punto, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia, un poquito de ánimo, un poquito de... No esperes que venga alguien a salvarte, tú mismo tienes que encontrártelas, y no necesariamente en animación, puede ser en lo que tú sabes hacer más, que es escribir, que es contar, haz cosas más chicas, cuenta cosas más pequeñas, fáciles de hacer, fáciles de comunicar, y empieza a generar eso de ahí, ¿no? A encontrar esa estrategia, sacarle la vuelta. Nosotros estamos en ese mundo de lograr las cosas como podemos, ¿no? Eso sería. Es verdad, o sea, y para dejarla muy cortita, no es la primera vez que alguien, por ejemplo, se me acerca y me dice, Daphne, tengo una idea para Ninakami. Y es como, genial. Sin embargo, primero viene Pucunapa, luego viene esto, luego vienen otras 3, probablemente una historia que yo quiera dirigir, y luego quizás pensamos en la tuya, pero para entonces va a ser mucho tiempo en el futuro. Pero si tú quieres contar tu historia ahora, entonces no es quién puede producirla, sino hay que empezar a pensar cómo uno puede ejecutarla desde ya e ir navegando y atravesando esas trincheras para llegar al objetivo final. Porque animación siempre va a ser cara, siempre va a ser cara. ¿Por qué? Porque todas las manos que forman parte de eso son manos que requieren un trabajo digno, ¿no? Cualquier animación barata, entonces, o tiene un frame por segundo, o no fue hecha con quizás tanto trabajo digno. Entonces, hay que respetar, la dinámica es bella, es hermosa, es linda, pero demora tiempo y hay que entender que hay que llevar ese tiempo encima.